increíble tener la oportunidad de platicar el día de hoy con ella y que nos diga con cuál de todas estas facetas desde las que podríamos definirla, ella es con la que se siente mucho más cómoda. Marta Cristiana, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu juego? Eh, ¿Cuál es mi juego? Pues mira, no me identifico 100% con ninguna. Justamente mi Okay. quehacer se trata de vivir la aventura de la vida, no perder el tiempo en cosas que no me sumen. Se trata de edificar en todas las áreas de mi vida y tratar de estar bien con todas lo más posible. Siento que el balance no existe, pero pienso que uno puede estar en esa lucha todos los días para conquistar esa plenitud, esa serenidad, esa paz, un día unas risas, un día una felicidad. Entonces, los proyectos en los que me involucro no se van en una línea que tiene que ver con a fuerza tengo que estar vigente, a fuerza tengo que ya aceptar un proyecto de televisión o tengo que hacer una obra de teatro porque se van a olvidar de mí. Es como, me da igual, ¿sabes? O sea, ¿Hoy quién eres? hoy soy una mujer que no se puede dar el lujo de perder el tiempo porque nadie va a salir vivo de aquí. Entonces, hoy soy una mujer que lo único que quiere es tender puentes, ser empática, sumar en la vida de mis hijos, que siempre han sido mi columna vertebral, y seguir empatizando con las diferentes cosas que me van interesando, sin juicio, ¿sabes? O sea, hoy tengo ganas de pintar, pinto. Ahorita hay una pieza mía en altar con nuestro amigo Uh Mike -huh, uh Ángeles. -huh. Y a veces quiero escribir poemas y a veces los poemas no son poemas, están en prosa y a veces sí tengo ganas de postar en Animal Político porque tengo una postura que si no la digo reviento, pero a veces también tengo ganas de quedarme en mi casa una semana sin ver a nadie ni platicar con nadie y quedarme viendo documentales y masterclasses en mi laboratorio personal en pijama todo el día sacando libros y coleccionando o frases o palabras. Entonces, sí soy una incomprendida porque siempre he tenido gente alrededor que me dice, oye, a ver, concéntrate en una cosa. Y yo digo, para nada. Si la vida es finita, ¿por qué te tienes que concentrar en una cosa y estar en esta competencia de caballos desbocados en donde ya me está alcanzando? Oye, ni quiero ser Meryl Streep, ni tampoco quiero ser Francis Bacon, ni tampoco quiero ser Alejandra Pizarnik. Quiero ser Marta Cristiana y que la libertad me acompañe siempre. Qué linda frase. ¿Desde cuándo pintas? Te vas. Ok, No, pinto. tienes que agarrar de la tercera para abajo. Ah, fíjate, qué bueno que hoy, bueno, o sea, si me hubiera tocado el dominó, Dios de mi vida. Soy malísima para los juegos de... Y ¡Ay! solo sacas una. Yo te sugiero que saques esta, que es la Esta. que se ve más Sí, sí, fácil. sí, sí, sí. Muy bien, gracias. Y la pones aquí al revés. ¿Acá? ¿Así? Ujú. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Desde cuándo pintas? Pinto desde 1991. Ujú. Desde 1991 cuando nació mi hijo Aarón, que tuvo muchas broncas para nacer, o sea, tuvo membrana hialina, estuvo un mes en terapia intensiva, un catéter directo al corazón, tenía 5% de probabilidad de vida, etcétera. Y mi madre, cuando tuvo cáncer a los 32 años, los doctores, los psicólogos, para que pudiera reconectar con ella, la pusieron a hacer cosas manuales. Entonces yo me fui a una aventura a donde había una actividad donde era pintar con seda. Ok. Y se me ocurrió hacer una Virgen de Guadalupe con las patas, pero soy autodidacta. Y regresando de eso, dije, caray, esto realmente me da una fuerza, porque hay cosas que todavía no me atreví a decir. No tenía todavía esa capacidad de comunicar sin filtros, con honestidad, ser más genuina. Entonces eso me daba la posibilidad de plasmar ahí muchas cosas que me estaban pasando. Y entonces decidí invitar a Pepe Zúñiga, que era amigo de mi padre, que había sido director de La Esmeralda, Ujú. a que nos diera un taller a amigos y a mí
En eso me salió una oportunidad de irme a España a modelar y entonces me quedé como solamente con un par de clases. Regresando, un primo mío me invitó con el Charro Medina a la escuela de San Carlos a tomar unas clases de dibujo y nada más tomé 2 también y entonces mis cuadros son rarísimos porque no son perfectos, ¿sabes? O sea, trato de que sea hiperrealismo y no tiene nada que ver con eso, pero sí hay como cierta perversidad, hay como seres asexuados que todavía no tienen una definición de género y eso me llama mucho la atención porque el primero que pinté de ellos fue una serie que se llamaba Los espejos del alma, porque yo por dentro me sentía así, o sea, completamente desconectada, desamparada, me sentía como un freak, me sentía un poco como un monstruo, me sentía como que no encajaba en ninguna parte y entonces empecé a pintar esos espejos del alma sobre lienzos de papel fabriano y como no sabía pintar en tela y me daba mucho miedo, entonces lo hacía en papel y luego lo pegaba en unas cosas que mandé a hacer con un herrero que son redondas y que tienen unos clavos. Y pues era yo, eran autorretratos de mis diferentes De todas las sentimientos. personas en el mundo que me dicen no me sentía una freak, me sentía un monstruo, serías la última persona que pensaría que podía sentirse así. Y ¿Por me qué te sentía así. sentías así? Porque no encajaba, porque tenía pues pues tuve una infancia muy sui generis, una educación sui generis también. Mi padre era un cuate muy adelantado para su época, que ya veía en el tema de la oración cómo se conseguían las cosas. No existía el secreto, no existían las redes, no existían ni las computadoras, vaya, ni los celulares, ¿no? Entonces vivíamos a finales de los 70 en Durango y solamente habían 2 canales de televisión y sin embargo todo lo que me enseñó, lo que me expuso, a lo que me decidió exponerme, porque fui como un proyecto en el que no solamente necesitaba que tuviera ciertos atributos físicos, sino que además necesitaba que tuviera ciertos atributos intelectuales, mentales, culturales, etcétera. Y por mucho tiempo sufrí por eso, porque decía, pues es que yo no vengo el amor, si yo fui concebida por inseminación artificial casera, ¿Cómo, pues a ver, cómo por inseminación artificial casera? sí, ¿Cómo que un proyecto de tu papá? sí. Explícamelo. Me da un poco de pena porque ya la gente me dice, ya qué flojera, o sea, de lo único que hablas es que tu papá era gay. No, no es eso, no estoy poniéndole una etiqueta a mi padre, es porque me tocó vivir de cerca que una persona no tuviera libertad. Para mí, la salud y la libertad es lo más importante y ese ha sido el hilo conductor de Pero mis ¿cuándo te diste decisiones. cuenta de eso? Porque uno crece sin saber en qué mundo vive y Sí, empiezas a cuestionarte eso, tus padres, su situación, sus circunstancias hasta cierta edad o cierto. a cierto momento. Como todo esto que me dijiste de pronto fue un proyecto de mi padre que tenía ciertos requisitos. ¿A qué te refieres con todo eso? Mira, yo no me doy cuenta de todo eso, nada Ujú, más me doy cuenta que soy la única niña que vive con su papá. Sus papás se divorcian y todos se quedan con la mamá. ujú. Entonces, haber roto el estereotipo de yo no tengo ganas de vivir con mi mamá, me cae pésimo. ¿Sabes? O sea, en una etapa donde de verdad mi mamá me caía pésimo. ¿Cuántos Yo no años? podía entender porque a los 12 años. Mm, Mi mamá, pues acababa de pasar un cáncer de mama feroz, ujú, estaba muy joven, estaba hermosa, ujú. se sentía amarrada a la pata de la cama con 3 hijos, que yo creo que después dijo, ¿en qué momento se me ocurrió ser mamá? O sea, ni tengo las herramientas. Mi mamá, o sea, no las tuvo tampoco. Estoy trayendo acá una serie de cosas porque pues ella no sanó antes de tener hijos. Entonces de repente era la histeria total. Los gritos, los chanclazos, los que todo el mundo estábamos acostumbrados, pero yo dije, yo no tengo que vivir así. O sea, qué raro. Puedo tomar una decisión ilegalmente y entonces llegué con todo un speech con mi mamá. Legalmente yo ya puedo decidir con quién puedo vivir Me voy con mi papá. y me voy a ir con mi papá. Y entonces llegar a Puebla, que es una ciudad muy conservadora, Ujú.
donde tanto mi familia del lado materno son de allá, como mi abuelo fue gobernador de allá, entonces era una figura muy importante. Esa situación me puso en un spotlight que yo no quería. O sea, yo quería ser invisible, que nadie me volteara a ver, que nadie me juzgara, porque venía de una escuela de legionarios de Cristo. Juzgada por ser la hija de divorciados. Sí, y no se habían divorciado justo para que pudiera yo decir, no están divorciados, están separados. ¿Sabes? La diferencia es muchísima. No hay ninguna diferencia, pero a nivel social, pues era menos rechazada. Pero sí, definitivamente me sentía muy aislada, no conectaba con nadie, no me interesaban las cosas que hacían las niñas, nada, y era una escuela de puras niñas. Y yo me aprendí a relacionar mucho mejor con hombres desde muy chiquita, porque yo quería hacer todo lo contrario a mi mamá. Entonces, de repente pasa la vida y me doy cuenta que no tengo nada en común, que no tengo 25 amigas, qué rara, o sea, tenía de una en una. Entonces iba agarrando como estos attachments así con una amiga que se convertía en mi mejor amiga y la disfrutaba al máximo. Y de repente era, y de repente pues me daba cuenta que las niñas normales Ajá. tenían 30 amigas y se iban a comer y a hacer cosas y todo, y yo no tenía eso. Cuando llego a Puebla, al americano, me empiezan a decir Bati chica los niños, y entonces las niñas me odian, ¿no? Y me doy cuenta ahora que ya estoy más trabajada, que tampoco tenía tanto que ver conmigo. Uh-huh. Tenía mucho que ver, o sea, asumo mi responsabilidad de que a lo mejor tenía cara de rómpeme la madre, Uh-huh. pero era por un tema de protección, de que no me lastimaran más, de no empatizar tanto, de no conectar tanto, justo para que hubiera cierta distancia y no sintiera una traición espantosa si algo me pasaba con una amiga. Uh-huh. Entonces, pues guardaba mi distancia bastante. Y me di cuenta cuando ya soy un poco más grande que hay cosas de mi mamá muy rescatables y muy chingonas. Y cuando, sobre todo el parteaguas fue cuando escribimos Ana Terán y yo, bueno, su pluma, evidentemente, pero fue una colaboración, que escribe No te detengas, que en realidad se llamaba La niña de mis ojos. Era un cortometraje, o sea, un cuento corto que había escrito para un taller que ella daba de redacción, un taller de redacción. Entonces estudio con ella porque Nicolás Alvarado me invita en 2003 a hacer una autoentrevista, o que hiciera una pieza Uh-huh. donde yo narrara qué era lo que había vivido dentro del modelaje. Uh-huh. Y hago una denuncia fuerte en donde digo, pues el ojo público está todo el tiempo haciendo estas comparaciones y poniéndonos a competir en un medio en el que ya de por sí, las únicas herramientas que tienes son tu físico. Entonces, ¿cómo puedes hacer para desmarcarte un poco de eso? Uh-huh. ¿Y cómo podría yo hacerle creer a la gente que yo soy una top model y que soy la más guapa, cuando no me sentía la más guapa y no lo era además? Y quitarme todos estos complejos que me limitan tanto. Entonces me volví muy profesional, traía los zapatos pristine porque antes no te daban zapatos. Tenía una pasarela impactante porque me había echado todos los videos de todas las pasarelas del mundo. Y entonces, ya que me subí al escenario, era una sensación que yo podía proyectar. Y entonces me querían para todos los desfiles, para que cerrara, para que abriera. Y me doy cuenta que efectivamente lo que me ha pasado siempre es que he generado muchas envidias a lo largo de mi vida. Uh-huh. Y que esas envidias en muchos años me afectaron muchísimo. Y me hicieron sentir muy poco aceptada y me hicieron sentir como la rara siempre, de todas partes. Porque mi papá organizaba una cena y me brifeaba de quién iba a estar para que pudiera tener una conversación interesante, o porque a lo mejor en lugar de que me llevaran a Disneylandia, mi papá me traía a ver una mezzo a Bellas Artes, o porque en lugar de tener muñecas tenía una yegua que se llamaba Gloria. No me gustaban las muñecas nada. Entonces, pues
no encajaba, realmente no encajaba, era la niña rara. Y cuando tenía una amiga era celosa y era posesiva y era súper disfuncional, ¿no? Entonces las relaciones se terminaban. Terminaba el romance con la amiga y ya, o agarraba otra compañera para viajar, para esto, para... Y sigo siendo un poco igual, ¿sabes? Mi grupo de gente es un grupo muy pequeño. Opero desde la disidencia, siempre ha sido así. Y así escojo a mis amigos también. Pero y pasaste de no querer ser vista a ahora me van a volver a ver. Sí, porque los papás se dan cuenta primero, o por lo menos así fue en mi experiencia, de qué es lo que tú deberías de hacer, ¿no? Yo me di cuenta con mi hijo Luca, por ejemplo, que jamás iba a poder ser un economista, que jamás iba a encajar en el americano, que porque tenía el pelo largo, tocaba la guitarra, cantaba, era un cuate muy creativo, ¿no? Veníamos de una escuela que tenía un currículum como de humanidades, de mucho rapport, de compartir información donde no habían las grandes tareas y donde tampoco habían calificaciones. Entonces, y lo vi siempre muy, 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 muy clavado en cosas que a mí me gustaban de niña. Y también lo veía que no encajaba y todo, a pesar de tener una familia bastante más normal. ¿No? Porque yo venía de la locura absoluta. Una locura que hoy aprecio y que me gusta. Mi padre desde muy chica me dijo, es que tú tienes que ser actriz. O sea, primero tienes que ser Miss Universo, obviamente. O sea, de ahí para abajo no se vale. Y después, pues tienes que ser actriz. Y le dije, bueno, primero muerta. O sea, porque, ¿sabes? Llega un momento en que quieres revelarte tanto, quieres encontrarte a ti misma y no quieres que haya influencias de nadie y menos de un papá que te diste cuenta que no pudo hacerlo él. Entonces, ¿por qué te estás proyectando conmigo? Y sabes que, últimamente, ponte tú a tomar clases de actuación y vuélvete un actor. Pero se la cumpliste. Se la cumplí ya que se murió. O sea, ya que se murió, ya que no tenía relación con él, mi padre tenía problemas de salud mental graves y yo me di cuenta porque yo caí en las manos de un psiquiatra que se llama José Gordon y me dijo, fui el psiquiatra de tu papá 10 años. Le conozco toda tu historia. Y no sabías. No tenía idea. Yo llegué ahí por azares del destino porque me había pasado algo horrible con mis chavos y entonces yo por primera vez busqué ayuda psiquiátrica porque sentía que no iba a poder salir, sola no iba a poder salir. Y no quería tampoco afectar a unos niños tan chiquitos. Entonces dije, pues voy a resolver esta onda. Y caí en las manos de José Gordón y se sabía la historia de mi abuelo, de mis tías, de mis tíos, de esto, de mi papá, de lo que le pasó. Y sí, efectivamente, él me confirmó que mi papá era homosexual y que nunca pudo ser libre por esa situación y que siempre vivió su vida amorosa en la clandestinidad, ¿no? Yéndose al Mardi Gras a Nueva Orleans. Y mi mamá ya me había dado muchas pistas, pero yo pensaba que era porque ella estaba muy enojada. Porque 30 años después de estar divorciada, ella seguía, es que tu papá me... Yo decía, yo no quiero ser eso. No quiero ser esa persona que se esté quejando, que no haga nada al respecto, que me sienta invalidada, anulada como mujer y que me sienta a llorar de todo. Lloro de todo. O sea, no sabes qué gorda me caigo, lloro de que vuela la fucking mosca y a mis hijos se les paran los pelos de punta y les digo, ya, ustedes saben que estoy pasando por una etapa hormonal fuerte. Sí es cierto lo de las hormonas. No me voy a ofender cuando me pregunten, oye mamá, ¿son tus hormonas? Sí. No me voy a ofender. No lo voy a sentir misoginia. Sí, son mis hormonas. Es una nueva emoción. Sí, estoy pasando por la menopausia y está cañón, no entendía nada. Nadie habló conmigo de eso. O sea, ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Y bueno, cuando mi mamá me dice que soy de inseminación artificial casera, todo me hizo sentido. O sea, primero me quería tirar del edificio y decir, claro, yo soy un aborto del destino. Mis papás no se querían, yo no vengo del amor. Por eso mis papás nunca me tocaron, nunca me abrazaron, nunca me dieron besos, nunca hubo esa cercanía. Por eso yo soy tan empalagosa. Pero tus otros hermanos son del mismo papá y de la misma mamá. Sí, pero su experiencia es completamente diferente. O sea, mi hermano está en denial, no, mi papá no era gay, yo conocí otro aspecto de él y perfecto.
y no escucha, ¿sabes? O sea, es como, ellos no están para defenderse. No se tienen que defender de nada. O sea, yo tuve una experiencia de vida diferente a la de él porque yo viví más años con mi papá, porque a mí sí me gustó Colbert, que era una academia militar, a él no. Porque mi hermana se quedó en el Rosedal toda su vida, con las mismas amigas de toda la vida, ¿no? Y es monísima. Ajá. Y yo nunca fui monísima. Y, o sea, era horrible para mi mamá que no me interesara en lo más mínimo. No puedo creer que lo logre. En lo más mínimo, ni la cocina, ni el bordado, ni hacer florecitas de migajón. Me enseñaron a hacer todo. Y todo eso me daba la peor flojera porque mi papá era muy misógino. A pesar de ser gay, y varios amigos míos, no me gusta generalizar. Varios amigos míos son gays, pertenecen a la comunidad y son mi máximo. No podría vivir sin ellos. Cuando yo descubrí que podía tener una amistad así, dejé de extrañar tanto a mi papá y me sentí mucho menos huérfana, ¿sabes? Porque mi papá murió cuando en el 2003, estaba yo muy joven. Y mi mamá también murió muy joven. O sea, todos eran longevos menos ella, o sea, básicamente, porque se pasó fumando toda su vida. Entonces, ¿en qué iba? En la misoginia. Sí, mi padre era bastante misógino y decía como, se defendía, ¿no? De que ya se estaba corriendo la voz, ya todo el mundo sabía que se iba al Mardi Gras, ya todo el mundo sabía que se había ido con Ivo Pitangui a Brasil a operarse la cara, o sea, que es el mismo doctor de Elizabeth Taylor, o sea, miles de cosas súper extravagantes que hacía mi papá, preocupado por la juventud, siempre preocupado por no tener panza, o sea, todas esas características que tienen la comunidad, que les importa tanto el físico, todo eso. ¡Ay, no puede ser! O sea, vamos empezando. Ay, qué gusto que no fui yo. Me hubiera sentido súper. Amo que lo disfrutaste y lo tienes empacho en decirlo. Sí, qué bien. Bravo. Pero sígueme contando. Bueno, entonces mi papá criticaba muy duramente a mi mamá y a sus amigas, ¿no? Es como, mijita, nunca vayas a ser esas mujeres que voy a tomar un cafecito con mi mamá, con mis amigas y a platicar. Esas señoras no leen ni un panfleto de Gigante, de Aurrera, porque entonces existía Aurrera. Ellas no leen ni un panfleto de Aurrera, mijita. Estar hablando de la demás gente no es interesante, porque hay un lack o sea, hay un vacío en ti que no lo vas a llenar viviendo a través de criticar a los demás. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Sabes? O sea, el primer regalo más importante que me dio mi papá fue un libro en blanco. Me dijo, aquí está. Lo abrí y le dije, ¿qué es esto? Me dijo, se llama Mi libro en blanco porque tú vas a escribir la historia de tu vida. Tú vas a decidir si eres el personaje principal o Arbolito 3. ¿A quién le vas a dar importancia y a quién no le vas a dar importancia? Y me costó muchos años que no me importara la opinión ajena. Y tú no sabes la liberación que fue para mí el día que dije, basta. ¿Cuándo lo lograste? Lo logré cuando pude denunciar en algún momento de mi vida. Tuve una relación muy tóxica, de mucho amor. O sea, me ha tocado a veces que estoy buscando algo y que pongo un título y de repente empiezo a ver unos mails del 2007, por ejemplo, donde yo digo, qué barbaridad. O sea, este hombre me amaba por sobre todas las cosas y por encima de sus propios hijos. Pero al mismo tiempo, habían tantas cosas tan disfuncionales que me tuve que ir. Me tuve que ir y yéndome, me di cuenta, porque empecé terapia, que había habido mucha violencia y que yo la había normalizado porque mi papá era muy violento verbalmente con mi mamá y porque somos una sociedad en donde no nos gusta que nadie alborote el gallinero. Entonces, no te vayas a sentar junto a Marta Cristiana porque pues, está muy guapa
y habla de cosas que nadie entendemos y quiere hablar de política y entonces impresiona a los hombres. Entonces, ¿sabes qué? Mejor ya no la vamos a invitar, porque ya las cosas de pareja ya no la vamos a invitar, ¿no? Y además de eso, pues me siento muy amenazada, porque, o sea, ¿por qué le interesan esas cosas tan raras? O sea, ¿por qué habla de economía y habla de términos y de ventanas de oportunidad y de Chinese walls y de todo lo que fue la revolución de la burbuja del 2008? O sea, ¿por qué sabe de esas cosas? O sea, a las mujeres eso nos da hueva. O sea, el marido llega y quiere platicar eso y le dices, cállate, déjame que te cuente mi día de hoy. No sabes toda la bronca que tuve. La persona que me ayuda, imagínate, me robó esto. Pero y la esas eran lavadora... las mujeres de tu entorno. O sea, Sí, esas eran las mujeres de mi entorno. te hace falta conocer más box, ¿no? Ya me he ido abriendo, Sí, he ido o sea, conociendo. no todas las mujeres tienen esos intereses. No, pero que serán también muy si tú vibras respetables. ahí, o sea, si vibras ahí, quieres pertenecer a algo que no te acomoda, o sea, sientes, claro. sí, o sea, los jeans te quedan apretadísimos, ¿por qué te quieres poner los pinches jeans embarrados? Claro. Pregúntale a todas las ¿Me mujeres. estás queriendo decir algo? No. No, pero sabes, es una analogía muy buena, o sea, ¿por qué somos tan tercas? ¿Por qué insistimos en algo? En encajar en un lugar donde no te sentías a gusto. Exacto, pero era parte del acuerdo que había yo hecho en ese momento, en esa relación, porque se trataba de que los dos avanzáramos hacia un lugar a donde queríamos a huevo ser una power couple, porque queríamos tener un patrimonio para nuestros hijos, porque él venía de muchas privaciones en algunos momentos coyunturales de su vida, a pesar de tener un abuelo súper exitoso y lo que sea. Y yo igual, o sea, yo venía de una familia que se había quedado sin lana, mi papá había perdido todo, de ser esta niña súper privilegiada, de ese 1% que se iba a las mejores escuelas, que se iba a los mejores viajes, que de repente no había nada y de repente yo tenía que solventar los gastos de mi papá, que además no estaba dispuesto a renunciar a todos sus privilegios. Cuando normalizas la violencia en relaciones muy largas, tocar fondo, darte cuenta que no es ahí, es muy difícil. Algo pasa o algo sucede o algo te hace ver que ese no es tu lugar. ¿Qué fue para ti? Fue muy especial porque fue una cena. Mi mamá acababa de partir y yo veo cosas. Siempre me ha pasado eso. O sea, yo digo que mi vida ha sido abracadabrante. Abracadabrante porque ha habido mucha magia y también ha sido encabronadamente abracadabrante porque he tenido que ser la de alquimista neuronal, de alquimista de menjurjes para no darles a mis hijos muchas cosas. Entonces, eso me ha abierto canales de la intuición y mi intuición está un poquito más desarrollada de lo normal, entonces sueño cosas que van a pasar, sueño cosas de gente que se va a morir. O sea, la vida me avisa de cosas. Tengo premoniciones constantemente y me atacan en un momento que no tengo ni idea, donde no tengo conciencia. Y si lo trato de canalizar, no llega. Entonces, estábamos en una cena y yo recibo señales todo el tiempo y era una cena muy importante. Estábamos celebrando, recibiendo el año, estaban mis hijos ahí, habían pasado muchas cosas yo ya dependía 100% económicamente. Claro, cuando hay una personalidad narcisista y que no sabe esa persona que es narcisista, se vuelve muy cruel sin quererlo, sin que eso defina todos los aspectos de su vida, porque hay aspectos maravillosos, súper rescatables, increíbles, ¿no? Pero está la parte oscura que existe. Y esa parte oscura detonó una reacción tan bélica y tan privada que cuando yo le vi ese cambio de actitud, cuando se paró de la silla y sonrió y dije, wow, o sea, ya de esta no me voy a poder recuperar jamás, jamás. O sea, se me cayó al suelo. Dije, no me importa si nunca nadie me vuelve a querer más que él. Porque aparte él me decía, ni tus nadie papás te va a querer como yo. No, nadie te va a querer como yo, claro, pero también algo que sabía que me dolía, que era, ni tus papás te quisieron tanto como yo.
entonces para mí tiene toda la razón. Y es porque él es tan especial que él me capta. Entonces, por primera vez sentí una complejidad en la forma de relacionarme preciosa y sentí una complicidad que no había sentido nunca, pero que traía muchas cosas con el territorio. O sea, el territorio venía cargado de perversidad, de falsas dinámicas, de toxicidad por parte de los dos, ¿no? Porque yo estoy segura que, me decía, es que tú me aprietas los peores botones. Seguro sí, y se los aprieto a muchísima gente, no me cabe la menor duda. Pero también hoy descubro que el amor es sencillo, que no hay que luchar, que esa persona te quiere más que nadie te ha querido jamás, que puedes cagarte de la risa todo el día hasta de que vuela la mosca. Hasta cuando estás en la cama, ¿sabes? Teniendo relaciones, te puede atar un ataque de risa. O sea, es como si viviera dentro de una comedia de esas que me fascinan, que tienen humor negro y que tienen tantos aspectos. Así me siento. Con un hombre que me llena como nadie me ha llenado, porque también esa es otra. O sea, ¿a mí de qué me sirve que Perengano se súper enamore de mí? Digo, no te estoy diciendo que sea Cleopatra y que, o sea, Alejandro Magno y todo el mundo, o sea, cae rendido a mis pies. Pero sí me ha pasado de estar varias veces dándome la oportunidad de salir con alguien y decir, no me sirve porque yo no siento nada de todo eso que me está diciendo. Y hasta Pero hoy sí lo sientes. hoy lo siento. Fue algo que sin proponerme, ya completamente desilusionada del amor, a punto de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me hago gay? ¿Para qué? Sí, o algo, porque algo no está bien, o sea, algo no está funcionando. Y encontré a esta persona en donde la forma en la que comenzamos a relacionarnos fue desde una profunda amistad, a donde no habían máscaras, a donde él me contaba todo lo que estaba mal en su vida y que le daba la peor flojera, y yo le rebotaba ideas también, y nos dábamos ideas, y de repente un día sentimos una atracción ya insostenible, pero después de muchos años, donde él estaba casado, donde incluso yo estaba casada también, y yo no me daba cuenta de lo importante que me daba esa persona y de todo lo que sumaba a mi vida. Me ha resultado ser, uno de mis hijos se lo dijo, eres el papá que nunca tuve, ¿no? O sea, son palabras mayores. Eres mi mejor amigo, ¿no? Es que, y le dicen tío, ¿no? Entonces, ha resultado en algo que verdaderamente me sorprendió a una edad que no pensé que pudiera pasar. No tengo 54 años y yo dije, o sea, las señoras de 54 años cuando yo era joven eran unas señoras de la tercera edad con un peinado o sea, de algodón de Chapultepec, con muchísimo crepé, see-through, ya sabes. Entonces es como, aparte acabo de hacer un descubrimiento que me tiene un poco alarmada. O sea, siempre pensé que yo tenía el efecto Peter Pan porque era algo que yo había elegido. Me acabo de dar cuenta hace una semana que soy súper inmadura. Amo la confesión. ¿Por qué te diste cuenta de eso? Porque, claro, tengo una forma de acercarme a las cosas desde un lugar a donde hay una niña por ahí. Y entonces le pregunto a mi pareja y le digo, oye, me acabo de dar cuenta que soy extremadamente inmadura porque estábamos viendo una película y has hecho dos comentarios que yo dije, qué interesante. Yo no lo hubiera visto de esa manera. Entonces yo hubiera reaccionado así, así, así. Y entonces dije, es una reacción súper inmadura. Y le digo, oye, soy una persona inmadura. Y se caga de la risa y me dice, ¿pero y qué? Y le digo, me afecta. Porque yo he tratado toda mi vida de estar fuera de la ortodoxia, de no deberle nada a la academia, de ser autodidacta, de superarme, de no ser la niña que nada más llegó hasta tercero de primaria y pobre de mí, es que vine de una relación donde nadie me quería. O sea, ya me cuento las historias de otra forma y mi vida ha cambiado exponencialmente. Ya la historia que me cuento es, Dios me dio la oportunidad, soy muy creyente, no soy cristiana, o sea, para nada nada. de nombre. Pero bueno,
el universo, Dios, lo que tú quieras, me dio la oportunidad de vivir esa cosa divina de casarme por la iglesia, que toda mi familia ya no me viera bajo la luz de la oveja negra. O sea, les cumplí eso y me lo cumplí a mí o sea, de alguna forma me lo cumplí también a mí porque yo no me daba cuenta que sí quería eso, ¿no? Yo por fin tuve la oportunidad de generar mi propia familia. Ya tenía 4 hijos, no 1, ni 2, ni 3, 4. Maravilloso. Destruir, como dices, esa familia a partir de darte cuenta que no está jalando para ti y darle la noticia a la otra persona de que no está jalando para ti y que eso no sea suficiente y que todo el tiempo te esté dando razones porque eso no es suficiente y te esté convenciendo que no es una decisión unilateral porque estás afectando a mucha gente, fue durísimo. Fue durísimo. Me di cuenta que desde el 2007 yo ya estaba yéndome y me divorcié en 2015. O sea, fueron 8 años que sí me quedé porque dije, les voy a dar más estructura a mis hijos. La primera vez que me divorcié tenían 6 meses y 2 años. Y dije, no les quiero hacer lo mismo, ¿no? O sea, quiero que tengan un poco más de, me aguanto. Y a la verdad, habían momentos brutalmente disfrutables, sobre todo cuando estábamos de viaje y huíamos de todo eso. Y, y, ¿Y qué te estaba diciendo? ahora sí ya no sé tengo de ni dónde idea. venías. Es que partimos de que te sentías muy inmadura. Sí, muy inmadura. Que te habías dado cuenta que eras inmadura. Ajá. Y entonces también él me dijo, pero eso es parte de tu encanto. Y yo, no me digas. Me dijo, sí, es parte de tu encanto, que yo creo que por eso también no te sientes de la edad que tienes. Pero hay mucha gente. Madurez, a lo mejor es acercarte desde un lugar de ingenuidad. Hay una parte de ingenuidad en mí y que por eso también me protejo y soy bastante defensiva. Porque sí suelo recibir, a partir de mi nobleza, buenos trancazos. Y vuelvo a confiar en la gente y no se me quita la capacidad de asombro. Pero lo que es ya realmente excepcional, no es que yo, porque a ver, todos los viejitos nos pasa, o toda la gente de que estamos a punto de entrar a la tercera edad, siempre todos decimos es que me veo en el espejo y no me identifico y no sé qué, y lo que yo siento por adentro y por afuera. Ok, nadie se siente de la edad que tiene, ¿no? Pero mi cuerpo no tiene mi edad biológica. Mi nivel de energía no tiene mi edad biológica. O sea, mi libido no bajó con la menopausia. Ok. ¿Sabes? O sea, me pasaron cosas de una persona muy joven. Entonces, para mí, es complicado decir, no, yo soy una señora, ¿me entiendes? O sea, en toda la extensión de la palabra. Nada más que llora, eso sí, con todo. Ah, no, de que vuela la mosca. O sea, es impresionante y los pongo muy nerviosos a mis hijos, les choca. ¿Aceptaste lo de Miss Universo con esa ingenuidad? Con esas ganas de la aventura, con esas ganas de tocar unas aguas distintas. A mí, mi experiencia dentro del certamen no fue una experiencia positiva en muchos aspectos. Me encantó ir sola a los 17 años a Japón. Me encantó irme con mi grapita, mi mejor amiga, que hasta el día de hoy es uno de los amores de mi vida, a un crucero, menores de edad. No tomábamos una gota de alcohol, éramos tetísimas. O sea, no, nos tenemos que quedar en la discoteca hasta que sean las 6 de la mañana para que lleguemos a contar unas historias brutales, ¿no? No, a las 2 de la mañana, ¿qué onda, amiga? Ya no vamos a dormir, sí, por favor, ¿no? Sí hay una parte muy ingenua. O sea, yo empecé a tomar alcohol a los 24 años cuando me divorcié. ¿No? Antes de eso no me interesaba. Nunca probé las drogas, las probé ahorita después de mi operación a corazón abierto, porque dije, no me puedo morir con un miedo a eso. Le tenía probaste? Terror. Pues probé marihuana, bueno, esa ya la había probado a los 35 años y no me gustó y nos dimos un mal viaje, uno de los papás de mis hijos y yo, la pasamos fatal porque los dos súper controladores y nunca nos dejamos ir ni nada, ¿no? Pero el doctor me dijo, prefiero que fumes mota a que te metas Ribotril. Y ahora ni una cosa ni la otra, porque la verdad es que no tengo una
personalidad adictiva. Okay. Soy muy curiosa, pero no tengo una personalidad adictiva. Entonces, cuando me ofrecen esto, digo, vamos a innovar, qué padre oportunidad. Las mujeres son mi máximo. Las mujeres hoy son mi máximo. Soy feminista moderada. O sea, hay varios tipos de feminismo. Uh-huh. Y unos no pueden cancelar a los otros. O sea, cada quien vive el feminismo desde su contexto y desde sus propias creencias, ¿no? Qué barbaridad, qué padre poder nutrir a las chavas de otra manera y poder tener una revolución en la belleza que haga que haya innovación, ¿no? Y que podamos, que esa belleza sea inclusiva, o sea, que sea incluyente. ¿Por qué? Porque muchas personas, está comprobado, hasta las top models más impresionantes, esos animales bellísimos de los que no hay, o hay pocos, hasta ellas se sienten feas. Entonces, si yo voy a tener la oportunidad de construir autoestimas de cerca, dándole pep talks a las chavas, diciéndole, había una chava que no, yo ya no voy a concursar por ningún motivo. Y el fandom la pedía. María Malo, y ya no quiero. Entonces, tuve la oportunidad de hacer un one-on-one y decirle, a ver, esto puede ser una gran plataforma para ti. Si lo que tú quieres es hacer un negocio de yoga, uh-huh, nadie va a tener más ganas de ir que todo tu fandom, porque te adoran. O sea, yo veo cómo me llegan cientos de mensajes pidiéndote, ¿no? Entonces, yo voy a poder tener una influencia en cada una de ellas. A otra también le hice otro pep talk y le dije, es importante que concurses a los 40 años, es importante que la gente se dé cuenta que el edadismo es inaceptable y está super out. Uh-huh. O sea, la gente que es edadista, de entrada, son viejitos que no les gustan que no les gustan las señoras de su edad, porque no quieren una persona que piense, ni que debata, o sea, quieren una niña chavita que tenga todas las carnes duras, y luego las otras 23 horas del día, ¿qué vas a hacer? Uh-huh. O sea, ¿desde dónde desde dónde vas a construir? No oye la misma música que tú, o sea, tú te vas a sentir viejo todos los pinches días de tu vida, uh-huh, por ese miedo que tú tienes de relacionarte con alguien que tenga tus mismas capacidades, o que tenga algo que traer a la mesa distinto, o que te pueda enseñar algo, uh-huh, ¿no? O un diferente punto de vista. Entonces, yo dije, qué increíble oportunidad, y sobre todo, y lo más importante, era que iba a haber una inclusión que no la inventé yo. Sí, ya ha pasado en otros lados. Desde el 2012, como bien dicen, Trump tenía una controversia y zanjó la controversia. Cualquier mujer que ya tenga la transición completa y que esté registrada como una mujer puede participar, ¿no? Viniendo de Trump, que progre, que todo lo hace mal ese señor. Entonces, digo, wow, la dueña ahora es una mujer trans. Ella tiene la mayoría de las acciones de la franquicia de Miss Universo. Digo, tengo muchas ganas porque he vivido muy de cerca siempre la comunidad. Me encantan, son las personas más creativas, que tienen el mejor gusto para el arte, el mejor gusto para la arquitectura, el mejor gusto para la arquitectura de interiores. O sea, mis experiencias con mis amigos son fascinantes. Puedo hacer una tertulia y te juro que me siento que me estoy sintiendo con Baudelaire y con Sartre y no sé qué, y estamos haciendo unas discusiones rarísimas de cosas que no vienen al caso, pero me estoy nutriendo y se están nutriendo ellos también, ¿sabes? Entonces, yo decía, qué maravilla, porque te digo que mis pinturas eran eso. Uh-huh. Entonces dije, qué maravilla que haya esa inclusión en México, donde hay una transfobia tan internalizada y tan normalizada, de verdad, uh-huh, como en pocos países, ¿no? Aquí el índice de mortandad de una persona trans es altísimo. Sí, la esperanza de vida va abajo de los 40 años. Abajo de los 40 años. Y el índice de suicidio ni se diga, ¿no? Porque se sienten rechazados, porque no es cierto que no los consuman. No es cierto que los hombres los rechacen. Se sienten atraídos, tienen relaciones con ellos y con ellas, y consumen.
a una persona trans, a una mujer trans, pero en la clandestinidad nuevamente. Ujú. Entonces, ¿cómo es posible que no queramos un cambio en ese sentido? Nos vamos a voltear y vamos a verlo como cuando fumaban en 1920 y no lo veían mal. Nos vamos a voltear al sur de Estados Unidos cuando los hombres de color o las mujeres de color no tenían derechos y no se podían subir al transporte público. Va a haber un día en que nos vamos a voltear y vamos a decir, éramos esas personas tan retrógradas, tan limitadas, tan básicas, con tanto miedo, porque proviene del miedo, no es un odio. O sea, lo contrario al amor no es el odio, lo contrario al amor es el miedo. Y viene del miedo de, ¿y dónde mi hijo se enamore de una trans? Ujú. ¿Qué significa eso? Nada. Significa que se enamoró de un ser humano. No, pero es que antes tenía genitales de hombre y ahora, entonces, ¿eso significa que mi hijo es gay? No, significa que tu hijo es una persona empática, compasiva, que tiene los sentimientos a flor de piel y que se fija en el alma de las personas. Nada más eso. No te asustes, ¿sabes? Ese era tu sueño. Ese era mi sueño. Cuando yo llego ahí y digo, no se va a poder, ¿para qué les hago perder su tiempo? No, o sea, me han mandado mensajes así. Mujeres que se supone que empoderan a la mujer. Mujeres que están al frente de organizaciones enojadísimas porque yo le he hecho un daño al medio. ¿Qué medio? Para empezar, ¿no? Es ridículo que sigamos objetivizando hacia la mujer. Es ridículo que la sigamos viendo nada más por qué piernas tienen y qué pompas tienen y qué cara tienen. Y además que ya esté permitido que se operen absolutamente todo. Se ha perdido la esencia de lo que es la verdadera belleza. ¿Por qué la belleza tiene que ser revolucionaria? Porque todos nos tenemos que incluir en esa categoría. Todos tenemos una belleza. Todos. Ninguno no. O sea, beauty lies in the eye of the beholder, efectivamente. ¿Qué es para ti la belleza, Pam? Pues es una pregunta muy amplia. Depende, la belleza en qué, la belleza en un ser humano es. Puedes ver a alguien que a lo mejor físicamente no cumpla los estereotipos que a ti te gustaran, pero es una persona simpatiquísima, o es encantador, o es súper amable, o te hace sentir muy bien, y para ti esa va a ser la persona más bella del mundo. La belleza es Así es. Subjetiva. subjetiva, claro, depende de muchas cosas. Y yo no quiero, yo quiero que siga siendo subjetiva. Ujú. Yo no quiero esos estándares de belleza. Yo no quiero que las mujeres se sigan poniendo unas nachas del tamaño de Kim Kardashian. Sí. Porque como yo digo, oye, si yo a mis 54 años tengo ganas de hacerme arreglitos, porque no tengo muchas ganas de traer un guajolote o jugar dominadas con las chichis, se vale. Pero una niña de 20 y tantos años o de 33 años que le estén diciendo sistemáticamente ¿Cómo estás tiene que gorda verse? y cómo se tiene que ver y cámbiate ese colmillo y que, pues ¿qué estamos en 1954? ¿No estamos tratando de innovar y de hacer algo más progre? ¿No estamos hartos de la dinámica y de la narrativa de lo que quieren imponer como belleza? Ampliemos el espectro. Una de las niñas más hermosas que he visto en toda mi vida, no me acuerdo cómo se llama, me choqué. No sabes qué cosa. Todo natural. Sin extensiones. Un pelazo que te desmayas. Un cuerpo de diosa. No, es que mide 1,62. Se la van a tragar las demás. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Kate Moss no la querían en las pasarelas porque era chaparra. Y Okay. Kate Moss se tragó el mundo a mordidas y les dijo, ¿qué creen? En gusto se rompen géneros y yo voy a cambiar los arquetipos. Hizo un cambio en la industria de la moda mundial. ¿Por qué no me dan la oportunidad de... Y cuando yo llego me doy cuenta que lo que ellos quieren, y me lo dijo así tal cual, Osmel, en una junta, niña, tú cállate, tú di todo lo que te digan, tú sonríe y di que sí, repite lo que te pidan enfrente de la cámara y vete guapísima y por favor peínate, porque estás muy despeinada. Oye, con ganas... ¿A ti te dijeron eso? A mí me dijo eso Osmel Sousa. Yo tenía ganas de voltarme y decirle, bueno, yo me peino y tú te quitas el peluquín. ¿O cómo?
O sea, ¿por qué tanta violencia de género adentro de este concurso que se trata de exactamente lo contrario? Sí se trata de exactamente lo contrario. O sea, porque yo lo pienso y al contrario, o sea, lo imagino como, como un evento arcaico, como algo que diríamos, no queremos vernos desde ahí, pero siento que si no existiera, eventualmente a alguien se le ocurriría volverlo a hacer. Entonces, 100%. Por ejemplo, dicen que a Guadalupe le dicen la reina madre y bla, bla, bla. ¡Qué chingón! Oye, qué chingón que tengas ese título y que te la creas y que tú te sientas la reina madre y de eso se trata la vida, de eso va, de tu seguridad. Regresarías, a ver, nadie le quitó la chamba, simplemente este señor y esta señora decidieron comprar la franquicia que costaba, no sé, 20 millones de dólares. Guadalupe nunca compró esa franquicia, ella hizo su propio certamen con sus propias reglas, que es muy respetable porque fueron 30 años, ¿no? Entonces, pues ellos tienen el derecho de mandar a la Miss México a Miss Universe. Y como dice ella, hay muchos otros concursos. O sea, yo me fui a Miss Internacional y fue la mejor experiencia de mi vida, ¿no? Pero simplemente después de ser feminista, después de abrir mi mente, después de conocer el mundo, de hablar, de ser amiga de Lidia Cacho, de ser amiga de Cecilia Suárez, de ser amiga de, o sea, muchas mujeres con estas mentes, digo, pues no, ya se me hacen arcaicos. Entonces me hablan, me buscan a mí porque saben que soy transgresora, disruptiva, y digo, yo voy a poderle meter esa mano a eso, que de todas maneras va a existir. claro. ¡Qué increíble oportunidad! Cuando a mí me dicen, tú cállate y sonríe y tal, yo lo digo en una junta con 50 personas, con el dueño de la franquicia, y dije, es que a mí me acaban de decir que yo me calle, que yo sonríe, y le dije, entonces tú lo que necesitas es una chavita, 27 años, que no tenga todavía conceptos consolidados y posturas consolidadas, y lo que quieres es una modelo a la cual le puedas pagar y que sea tu imagen. Entonces, si tú a mí me dices, oye, te quiero contratar para que seas mi imagen y que salgas en las fotos, padrísimo, feliz lo hago. Pero las condiciones por las que me invitaron eran completamente distintas. Ahora, por mi imagen, te cobro mucho más caro. Sí, de entrada, ¿no? O sea, yo pensé que era llegar a una oficina, lluvia de ideas, think tanks, cómo le vamos a hacer para aterrizar esto, para que el fandom esté contento, para que tal, y escuchemos todas las voces. ¿Qué pasa? Que cuando me doy cuenta de que no están tomando en cuenta ni una sola de mis opiniones, que las juntas a veces las hacen aparte, que yo he tenido la oportunidad de elegir a varias de las chavas, pero la gran mayoría las están eligiendo entre dos personajes arcaicos también, o sea, con una punto de vista arcaico, que le están diciendo a todas las niñas cosas horribles delante de mi carota, cuando yo vi problemas fuertes de anorexia, de bulimia, o sea, dismorfia. No puedo pertenecer a esto. Es terrible lo que está pasando. Y cuando lo expresé en esa junta, nadie peló. Entonces yo dije, ok, entonces yo ya lo dije en una junta. Y ellos lo que quieren es esto. Pero entonces, si quieren eso, pues no vengo a la oficina, ¿no? Sigo haciendo mis otros proyectos, que me estaban invitando a cosas, y a castings, y a esto y al otro, de cosas que sí me interesaban muy cañón. Y ya. Y entonces yo salgo cuando haya una rueda de prensa, cuando haya una foto, y ya. Ah, no, pero querían que estuviera haciendo horas nalga, 8 horas en la oficina, sin opinar, sin tener ninguna, y diciéndome, no te vayas por allá, no nos gusta esto, México no está preparado, y no te vayas por acá. Entonces vamos a terminar haciendo el mismo concurso, todo el mundo operado de todas partes, porque mira, yo podré tener mis arreglitos, pero yo cuando concursé a mis 17 años, natural, toda. Así que con mi nariz de tucán y todo lo que tú quieras, así concursé. ¿Qué sigue para ti? Sigue para mí, tengo una novela que la quiero hacer en formato o de radionovela o de podcast.
porque ya la he guardado demasiados años en el cajón. Y sí, en ese sentido el patriarcado está fuerte, porque es como, ¿cómo? ¿Pero tú escribiste eso? ¿Pero estás bien? Porque están duras las escenas. ¿Y si le quitamos esta escena? No, no le podemos quitar esta escena. Bueno, pero ¿tú qué quieres? ¿Dirigirla? Pero tú no eres directora. Yo digo, yo soy lo que yo quiera. Tú no me vas a decir a mí qué soy. Yo ya dirigí un cortometraje y me salió bien, y yo ya me fui y me tomé 5 materias en NYU de cine, y con la gente más picuda, con Erin Greenwell, con Jason Grief, he hecho monólogos, he hecho esto. Entonces, ¿cómo me vas a decir tú a mí qué puedo y qué no puedo hacer? Mind your own business. Cómprate una vida en la Comercial Mexicana, ¿sabes? Están al 2x1. A mí no me estén chingando, voy a hacer lo que yo quiera. Y digo, qué padre poderlo tomar con alegría, con sentido del humor, ¿sabes? Y no enojarme y no darles ese lugar importante a los haters. Es que me van a funar. Me vale. Me van a cancelar. Mira, o sea, me es tan inclusive, y pienso que cada quien actúa desde sus propias incapacidades o desde... Es que me estás confrontando con la hueva que he tirado últimamente. Es que me estás confrontando con que me choca mi trabajo. Me estás confrontando con la procrastinación en mi vida, con que yo no tengo un foro, con que yo también quería ser una figura pública y no lo logré y no me aventé. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues a la edad que sea, decidir qué quieres and go for it. Entonces ahorita quiero eso, porque no, ya ni se me antoja que sea película. Porque para que sea una película, que haya tantas manos, tantos chefs, para que la sana salga rarísima, sin sal, pero esto, pero lo otro. Es que métele, ahora que sea de fresa, ahora sácalo, ahora, pero ponle pasas, no, pero ahora canela, pero no. Entonces quiero tener el control de eso, y pienso que la única forma de tener el control es sin estar buscando a las plataformas, sin estar pidiendo chichi. Hacerlo por tu cuenta. Es hacerlo por mi cuenta, y eso está padre. Y luego mi hijo, que está estudiando cine, me acaba de regalar un guión que tiene fantástico, que quiero dirigir también. Quiero hacer otro cortometraje porque me parece un ejercicio tan impresionantemente divertido. Y quiero hacer puras cosas divertidas, Pam. Quiero que me inviten a hacer más comedia. Quiero hacer más conferencias. O sea, la gente llora, pero se ríe, pero... Y es gente que dice, ya sé que tiene una boca de carretonero. Mis santos oídos no se van a desvirgar porque la señora diga putos y pendejos. No pasa nada. Eso. Quiero estar en lugares a donde esté a gusto, a donde pueda seguir disfrutando la vida. La gente que me dice, no hiciste nada con tu carrera, que te lo dije, digo, depende de No, lo no con hiciste que lo nada mires. de quién, o sea. No hice nada porque no soy Meryl Streep. No, bueno, pues sí, definitivamente. Comparada con Cecilia Suárez, soy nada, o sea, así. Pero a mí me gusta eso, pero he tenido exposiciones en el Museo de Sharjah de Emiratos Árabes Unidos, pero he hecho monólogos en teatro, he hecho teatro experimental, he dirigido cortometrajes, he producido cosas, he hecho radio. Nadie me enseñó a hacer radio. Hice un podcast cuando no se usaban los podcasts, hace 5 años, en plena pandemia, con mi celular, humildemente. Eres una mujer libre. Exacto. Eres una mujer libre. Entonces, para mí, ¿qué es el éxito? Eso. Poder seguir conviviendo con mis hijos sin que sean lo más, o sea, mi columna vertebral ya no puede seguir siendo, porque ya tiene sus propias vidas. Pues sigue para mí eso, seguir escribiendo. Quiero seguir pintando. Tuve una exposición apenas en Londres y no pude ir, pero el proceso de hacer en un formato chiquitito casi 100 cuadros fue brutal. Entonces necesito regresar un poco a mí, hacia adentro, a no tratar de complacer a los demás, ni de darles explicaciones a los demás, ni de estarles contestando todas las pendejadas que me dicen, ni de tampoco, o sea, porque tampoco voy a permitir esa misoginia entre mujeres, y no le voy a entrar a la narrativa de contestarle cosas a Guadalupe. Tiene todo mi respeto. Qué increíble que ella lo pudo hacer. No dudo que haya sido un excelente negocio. Yo la pasé fatal
me di cuenta que efectivamente no era para mí. Y como dice ella, hay que hacer las cosas con amor. Coincido 100%, hay que hacer las cosas con amor. Yo no lo estaba haciendo con amor. No puedo traer nada a la mesa, me retiro. Y que venga a una persona que le fascine igual que a ella y que sea su vida los concursos de belleza y que pueda aportar. Yo no podía aportar, yo me sentía enjaulada, enrejada, me sentía amordazada y yo no puedo vivir así porque yo ya estuve a punto de morirme, yo no tengo un minuto que perder, ya me di cuenta que la vida es finita, o sea, nadie va a salir vivo de aquí. Marta Cristiana, muchísimas gracias. Al De verdad, contrario. muchas gracias por esta conversación. Ay, gracias a ti.